Este es el valor que se requiere para ser el padre de un niño con autismo. Te subes a un avión con tu hijo y llega la azafata y te pregunta si quieres algo de tomar. Le dices que sí, una agüita por favor, y esperas. De repente pasan 2 horas y no tienes la menor idea de lo que está pasando. Y tu hijo ya está histérico. Llega la azafata nuevamente y te pregunta, ¿quieren algo de comer? Tú la miras y le dices, no, quiero que el avión despegue. Ay, dice la azafata tristemente, usted no sabía, este avión no despega, no tiene capitán. Este es su destino. ¿Cómo? Pasan minutos, horas y empiezas a notar cosas, como que el avión tiene alas, debería poder volar y dudas sobre lo que dijo la azafata. Y ahí es donde te llenas de coraje y de valor y tomas la decisión más difícil de tu vida. Si quieres otro destino, te toca ser el capitán. No tienes idea cómo vas a despegar y mucho menos hacia dónde vas a volar, pero sabes que quedarte donde estás no es una opción. Entonces tomas el mando, pero sin manual, y toca que maneje tu intuición. Arrancas con mucha fe y el amor que le tienes a tu hijo se convierte en tu motor. Dejas de escuchar los gritos de los espectadores que te están diciendo que no tienes la menor idea de lo que estás haciendo. Ya eso tú lo sabes, pero también sabes que eres la única que puede volar este avión. Toca aprender. Y sí, te caes y te estrellas, pero rápidamente vuelves a subir. Y antes de lo que piensas, estás volando esa nave como si naciste para hacerlo. Las buenas noticias son que en este momento somos muchos los capitanes que hemos contribuido a un manual. Un manual que se sigue escribiendo día a día, pero que sin duda ya sirve de guía para volar seguros en este camino. Ya no estamos solos. Un diagnóstico no es un pronóstico. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cuántos capitanes tenemos acá? A ver, capitán, capitana. Hay muchos, ¿no? Es un camino que se siente un poco solo a veces, ¿cierto? Yo les quiero contar sobre el día que yo recibí el diagnóstico de mi hija Raquel. Ella tenía alrededor de 2 años y medio y la llevé al neurólogo. Nunca me voy a olvidar ese día. Como asumo que ustedes capitanes tampoco se van a olvidar el día que les tocó a ustedes el suyo, el balde de agua fría, ¿cierto? Yo tenía a Raquel sentada en mis rodillas y la neuróloga le mostró una bolita blanca. Se la puso enfrente, agarró 2 tacitas, cubrió la bolita, le dio un solo movimiento y le pidió a Raquel que encontrara la bolita abajo de la taza. Raquel, que no miraba los ojos y no seguía instrucciones y no entendía realmente lo que la doctora quería, agarró cualquier taza y la tiró. Obviamente eligió equivocadamente. Y en ese momento la doctora me mira a los ojos y me dice, después de 3 minutos de interacción, Miriam, tu hija tiene autismo severo y esto significa que jamás va a hablar, jamás será independiente y hazte de cuenta que cuando ya tú no estés, la vas a tener que internar en algún lado. Y así como en las películas, a mí todo se me fue. ¿Cómo podía ser? 2 años y medio me desahució mi hija por completo. Pero doctora, ¿no hay nada que yo pueda hacer? ¿Nada? Bueno, a ver, si se te pone agresiva le damos risperidona. Y más allá de terapias, Miriam, no hay nada que hacer más que aceptarla como es. Y yo salí de ahí destruida. ¿Alguien aquí ha sentido algo similar? ¿Alguien ha entrado a buscar un diagnóstico y ha salido con un pronóstico tan devastador que prefieres morirte? Porque así se sentía hace 16 años atrás. No habían foros como este, no había ni Instagram. Había la palabra de esa doctora que me estaba diciendo que mi hija no iba a tener futuro. Y ahí nació dentro de mí una guerrera que yo no sabía que existía, que desde ese momento, sin saberlo, iba a empezar a nadar en contra de la corriente para buscarle a mi hija la ayuda que ella merecía. Pero yo no entendía a dónde voy. En ese momento los niños autistas se escondían. Los papás tenían tanto miedo de no pertenecer que nadie te decía que estaba en tus zapatos. Entonces estabas totalmente sola.
En ese entonces, ya habían pasado 5 años, Raquel tenía 5 años. Raquel no hablaba, no miraba a los ojos, se estrellaba la cabeza contra la pared, se mordía, comía solamente 3 alimentos, estaba malnutrida. Pero yo creo que lo que más me dolía de Raquel en ese entonces era que Raquel entraba en crisis cuando salía de la casa. Crisis tan agudas que como familia no podíamos ir a un restaurante, no podíamos ir a un cine, no podíamos ir a un parque. Y esto fue empeorando porque de bebé Raquel aguantaba estas cosas. Pero a los 5 años ya Raquel llevaba 1 año sin salir de su recámara. Y muchas personas que han visto a Raquel en redes, ¿alguien ha visto a Raquel en redes? Muchas. Les cuesta realmente pensar de esa niña que ahora ven tan chistosa y que habla y que interactúa y que le encanta cantar y le encanta comer y le encantan las fiestas. ¿Cómo esa niña era la que yo estoy describiéndote ahorita? Entonces todo el mundo quiere un video. Mira, muéstrame una crisis. Pero en ese entonces los videos solamente eran para las memorias de las familias. Memorias lindas. No eran para Instagram, eso no existía. Entonces yo no tengo un video del antes de Raquel cuando Raquel estaba en crisis. Sin embargo, sí tengo un video de Raquel que yo jamás iba a pensar que se iba a convertir en el único video del antes de mi hija Raquel. Porque la única razón por la cual yo tengo ese video es porque ese día estaba espectacular. Recuerdo que llegué del trabajo y la terapeuta, que como Raquel no podía salir de la casa por las crisis, las terapeutas llegaban a mi casa. Pero Raquel lloraba de principio a final, 50 minutos llorando, no hacía nada. Pero este día Raquel estaba en la sala dando la terapia y Raquel estaba muerta de risa. Tomó mucho tiempo para que yo entendiera lo que yo realmente estaba filmando. Porque en ese día, en ese momento, yo veía una niña feliz. Y la cabeza, abre la cabeza, enséñame la cabeza. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está la cabeza? ¿A dónde está? ¿A dónde está? Yo la veía feliz. Hoy, y un par de años después de eso, me di cuenta que lo que estaba pasando, lo que están viendo ahorita es una niña malnutrida. ¿La ven? Lo delgada que estaba, bajo peso. Se estaba riendo sin razón, a tal punto que no podía ni sostener su propio tronco, su cabeza. Estaba drogada en los alimentos que yo misma le daba. En ese momento, cada vez que yo iba a un doctor y yo decía, doctor, estoy preocupada, mi hija está súper flaquita, mi hija no se puede ni, su cuerpo no lo puede ni cargar. Ay, es que es selectiva, es que Miriam, esto es propio del autismo. Pero doctor, mi hija se está lesionando la cabeza, es propio del autismo. Mi hija no mira los ojos, mi hija no habla, mi hija camina en puntilla, mi hija aletea, mi hija corre en círculos, todo es propio del autismo. Doctor, mi hija no duerme. Todo propio del autismo. Doctor, mi hija no puede salir de la casa, propio del autismo. Pero no es tan propio del ser humano, ¿cierto? Y mi hija es un ser humano. El ser humano le gusta comer, vivir, viajar, socializar, pertenecer. Y mi hija quería estar sola jugando con su sombra en la pared de su cuarto. Ni siquiera te diría que es todo propio del ser humano. Pero cuando a nosotros nos dan un diagnóstico de autismo, caemos bajo la alfombra de que todo es propio del autismo. Y nuestros hijos se van enfermando. Y bastante. Y uno no se da ni cuenta que todo lo que les está pasando tiene una raíz y una razón de ser que nosotros tenemos que descubrir. Pero yo a este punto todavía no entendía eso. Hasta que fui a un pediatra que por fin tomó nota. Uy, la curva de Raquel está súper mal. Hay que ver por qué está malnutrida. Bueno, come 3 cosas. Bueno, eso es propio del autismo, pero tiene que haber más. Y este doctor mandó a hacerle a Raquel una radiografía de tórax. Yo emocionada porque jamás le habían hecho ningún estudio a mi hija Raquel, entonces belleza, ¿no? ¿Qué encontraron en esa radiografía? Unas burbujas negras grandísimas en todo el vientre de Raquel y yo no entendía qué estaba viendo. Y el doctor me mira y me dice, wow, tu hija sufre de gastritis y acidez aguda y crónica. Eso significa dolor por mucho tiempo. Un niño autista que le duele algo a esa severidad, capaz no te puede decir, mamá, me duele, pero sí se revienta la cabeza, o se acuesta boca abajo, se apresiona la barriga, o duerme con 5 almohadas como Raquel, o toma agua solamente con hielo como Raquel hacía. Y yo, como era mamá primeriza, no tenía la menor idea de lo que yo estaba viendo. Pero mi hija estaba sufriendo y yo no tenía idea. Cuando el doctor le encuentra esa raíz orgánica, la ayuda a aliviarle ese dolor
Y Raquel fue de comer 3 alimentos a 50 alimentos en un mes. Y me empecé a hacer la pregunta que hoy me tiene aquí, enfrente de todos ustedes. ¿Ella era selectiva por autista o era selectiva porque tenía una condición médica? Por supuesto. Pero entonces, ¿cuántas otras condiciones médicas tiene mi hija que están asimilándose como síntomas de autismo? Nada es propio del autismo. Ahora bien, en este momento yo estoy sola y empiezo a buscar médicos que por lo menos le hicieran estudios a Raquel, que me dieran ese beneficio de la duda. Y encontré varios médicos, una de ellas, persona favorita en todo el mundo, la doctora Dolly de León, que me empezó a encaminar. Pero en ese entonces, y ella misma te lo dirá, estaban aprendiendo, estos doctores estaban viendo qué estaba pasando, no habían estudios, no había evidencia, estaban aprendiendo sobre la marcha y Raquel se convirtió en una persona de investigación. Entonces yo estaba muy desesperada. Ustedes saben lo que pasa cuando uno agrega la desesperación al amor incondicional. Se convierte en improvisación. Porque nosotros las mamás, las capitanas, los capitanes, necesitamos ayudar a nuestros hijos y los médicos nos están diciendo que no hay nada que hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotras? Vamos a empezar a hablar. Hey, tú fuiste este doctor, ¿qué probaste? ¿Qué? Omega 3, vamos, métele eso, métele lo otro. Y yo empecé a hacer un montón de cosas, desde muy buenas intervenciones, alimenticias, todo, hasta yo llegué a comprarle agua mágica a un tipo por 200 palos. En Panamá, palos son dólares, pesos. Hey, $200 agua mágica. Y decía, Magic Water. Yo soy una mujer pensante, pero créame que cuando tú no tienes manual, compras la agua mágica. ¿Quién aquí ha comprado agua mágica? Eso es amor más desesperación. Igual a improvisación. Ahora, para bien o para mal, yo no lo sabía en ese entonces, pero yo estaba abonando una tierra que muy pronto iba a florecer. Ahora, ¿lo hice bien? No, lo hice de manera improvisada. ¿Me quedé con un solo doctor? No, fui a 17. ¿Compré un libro? No, compré 8. ¿Le di un suplemento que me recetaron? Sí, y también otro que no. Mi hija era mi conejillo de India y todos los días le pido disculpas por eso y algún día me lo va a agradecer. Un día yo fui a un doctor en Estados Unidos que se sentó enfrente de mí y me dijo, mira Miriam, todo lo que yo sé del autismo, porque este doctor en ese entonces tenía más de 4,000 pacientes. Hoy por hoy yo creo que la doctora debe tener más de 50,000, pero en ese entonces 4,000 pacientes era un montón, década y media atrás. Él tenía la mayor cantidad de experiencia que cualquier otro doctor y yo iba donde él y él me dijo, Miriam, yo no tengo más ases bajo la manga. Todo lo que yo sé lo hiciste. Pero Raquel, si bien es cierto que empezó a dormir un poco mejor, empezó a engordar un poco más, todavía no podía ni salir de la casa. Todavía estaba sufriendo, es la palabra correcta. Y este doctor me dice, mira Miriam, hay una terapia que yo quiero que tú hagas con ella. Vas a ser la primera persona autista que va a hacer este tratamiento. No es invasivo, no le va a doler. Vas a tener que hipotecar tu casa, pero vaya. Y yo ni quiero saber qué es, voy. Yo hipoteco mi casa y así fue. Esta es una terapia diseñada para depresión. En ese entonces no era invasiva, ya no más haces bajo la manga, pero nos cambió la vida. Y no les voy a hablar nada más a nivel qué pasó con Raquel después de esta terapia. Me cambió la vida después por cómo me cambió la perspectiva. Porque aquí todo el mundo está buscando una varita mágica y el que dice que no, está echando mentira. Todo el mundo quiere una varita mágica y yo pensé que la había encontrado. Y luego, gracias a Dios 1000 veces, todo se empezó a revelar, a entender realmente la realidad del autismo. Pero sí les quiero hablar un poco de esta terapia. La terapia MERT, ¿han escuchado de esto? Esto es la estimulación magnética transcranial guiada por un electroencefalograma cuantitativo. Esto no es un electroencefalograma que haces con un neurólogo, el que te dice si tu hijo es epiléptico o no. Esto tiene que ver con el funcionamiento de las ondas cerebrales. Las ondas cerebrales no son ni nada más ni menos que frecuencias. Cuando yo llego, el doctor me explica cómo funciona el cerebro y me pareció tan interesante. Me dice, mira, la parte de atrás del cerebro
está diseñada para captar toda la información del ambiente. Lo que uno ve, escucha, huele, prueba, todo lo sensorial está acá atrás. Pero la parte frontal del cerebro es responsable por entender y procesar la información de acá atrás. El lenguaje, la comunicación, la regulación de impulsos, la regulación de emociones, la concentración. Adivina dónde está, acá adelante. Lo que se ha encontrado es que en muchas personas autistas tienen la alfa acá atrás robusta, tienen mucho funcionamiento sensorial, pero hay una falta de conectividad en la mitad, que toda esta información está acá atrás y es muy difícil para que ellos la puedan migrar hacia acá adelante al 100% de las veces para poder procesar, entender, comunicar o ejecutar una tarea como es debido. Y cuando le hacen el electro a Raquel, que fue un desastre, porque hoy por hoy ya hay técnicos por todas partes del mundo y puede tomar media hora, 40 minutos. A Raquel le tomó 4 horas porque fue la primera y nadie había visto un autismo así de cerca en esa compañía. El doctor se siente conmigo y me dice: Miriam, tu hija está viviendo en modo supervivencia porque tiene tanta señal acá atrás, el mundo la ataca, porque cuando acá adelante ella tiene que consolidar esta información, no está sucediendo. No habla porque no hay ni una neurona aquí prendida. Y yo, ¿sabes lo que sentí en ese momento? Me sentí validada, porque dije, ok, no es propio del autismo que no hable, no es propio del autismo que no entienda, algo le está pasando. Qué bien cuando algo se puede medir y puedes ver que algo está pasando. Hicimos esta terapia, que al día 2 de este tratamiento Raquel llegó a la cocina, me dio un vasito y me dijo: dame más jugo. Y fueron las primeras palabras de mi hija Raquel. Yo les voy a mostrar el después de Raquel. Pero quiero que recuerden, cuando vean el después de Raquel, que no existen las varitas mágicas, aunque va a parecer que sí. Se acabó. No, no se acabó. Empieza de vuelta. Recuérdame. Recuérdame. Hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame. No llores, por favor. Te llevo de mi corazón y cerca tendrás. A solas yo te cantaré, soñando regresar. Luego a eso, Raquel aprendió varios idiomas. Tanto así que ella estaba enfrente de 1000 personas dando una poesía de 4 minutos de memoria en inglés. No se preocupen, no les traje los 4 minutos, pero sí quiero mostrarles unos 20 segundos de esa poesía. When I think of Panama, this is what I see. Get to them and 12 gates open, the rush of water, the waves in the wind from the currents, the work clothes that were worn, crest and recede, the watching the white caps and fast moving. Luego a eso, Raquel se convirtió en parte de nuestra familia. ¿Por qué? Porque quería, porque por fin se dejaba abrazar, entendía, quería estar con nosotros, quería salir, empezó a participar, empezó a entender. Tantas cosas pasaron. ¿Tú despiertas a Marcela para ir a la escuela? Sí, todos los ¿Y días. por qué? Porque en temprano va a despertar temprano. Y Marcela se despierta tarde o temprano. Temprano. Y yo me desperto tarde. Y temprano también. Temprano. Cuando Raquel me despierta, Raquel ya está desayunada, peinada, lista, bañada. Yo estoy en mi quinto sueño. Sí. Ella es perezosa. Sí, Mercedes es perezosa. Esta es la terapia, Mer. ¿Qué tal te fue? Muy bien. Cualquier papá que pasa 5 años buscando cosas por su hijo, que ve algo así, piensa, varita mágica. No le da cabida a todo lo que hizo antes, no entiende porque lo hizo improvisado. Ustedes saben, ¿quién aquí vio la película Los 2 hemisferios de Luca? Todos vimos. Esa película a mí me encanta. Yo soy esa mamá. Yo, cuando vi lo que esta tecnología podía hacer por mi hija, llamé al CEO de esa compañía 365 veces, una por día por un año. Y el día 366, él llamó a mi esposo y le dijo: mira, te vamos a dar la tecnología para tu país, siempre y cuando tu esposa no me llame más nunca. Y así fue. Conseguí esta tecnología y en ese entonces no había redes sociales. Entonces yo empecé a hacer entrevistas desde el espacio de una mamá que había encontrado algo espectacular. ¿Sabes lo que pasó? Empezaron a venir personas de todas partes del mundo a hacer lo que hice yo.
a vender sus carros. Y ya habían casos que eran increíbles, igual que el de Raquel. Y esos días yo iba a la casa y dormía con una bebé. Pero habían días que el pacientito llegaba con toda la esperanza y esta terapia no le funcionaba en lo absoluto. Digo, pero Dios, ¿por qué me estás haciendo esto a mí? O sea, yo pensé que me mandaste a Raquel para mandarme la varita mágica para ayudar a todos los niños. Pues no. Cuando yo le pregunto al doctor, doctor, ¿por qué a este niño no le funcionó y este sí? Miriam, todo el mundo es diferente. Pero es que yo no me voy a comer ese cuento, porque yo sé que hay una diferencia. ¿Y cuál es? Y en ese entonces yo decidí que iba a tomar lo que ahora ya sé, se llama una historia clínica. Pero como una mamá era bochinche, era yo sentarme con cada mamá que venía de afuera por un año a hablar de todo. Y yo anotaba en un cuaderno. Y después de un año yo encontré un patrón. Los niños que venían comiendo una dieta antiinflamatoria, es decir, en esos entonces era el gluten, la leche, el azúcar, hoy por hoy ya es mucho más que eso, ¿verdad? Sabemos que la dieta es mucho más personalizada que eso, pero como mínimo, las personas que venían con una dieta antiinflamatoria tenían mayor chance de que MERT funcionara. Entonces, ¿qué hice? ¡Yes! Varita mágica, dieta más MERT, listo, resuelto el misterio. Y yo todavía en mi negación, ¿verdad? No. Dios me manda otra cachetada. Un pacientico de 6 años, hermoso, que tenía una mamá comprometida hasta los huesos con ese niño. ¿Okay? Venía todos los días a la clínica con un tupper de comida natural. Me dice, yo no lo doy procesado a mi hijo come perfecto. Le hacemos un electroencefalograma cuantitativo de base, le hacemos 2 semanas de MERT y le hacemos un segundo electro. ¿Sabes lo que sale? Unos cambios espectaculares. Y yo voy corriendo de la mamá porque yo estoy emocionada. ¿Y sabes lo que me dice la mamá? Mi hijo no cambió en nada. ¿Cómo así? O sea, no, esto no está dentro de ningún libro, ningún patrón, nada. Entonces, ¿qué hice yo? Llamé a la doctora Dolly. Vaya a buscar misterio, porque yo necesito entender, porque esto no está dentro de mis patrones. Y fue ido de la doctora, me dice, dame el paciente. Y me llamó 3 días después. No sé si tú te recuerdas de eso, Dolly. Miriam, tu paciente tiene salmonela. ¿Cómo salmonela? Ese niño no está ni vomitando, ni con diarrea, ni con fiebre. ¿Qué me estás contando que tiene salmonela? Bueno, tiene salmonela. Cuando la doctora le elimina la salmonela, todos los cambios en el electroencefalograma me vinieron cayendo uno por uno. La llamo de vuelta. Explícame esto. Me dice, bueno, Miriam. Y ahí fue la palabra que yo diría que me salvó y me arruinó, porque es que no hay un día que yo no diga la palabra microbiota. O sea, no hay. La gente ya ni me quiere invitar a almorzar, ni a comer, nada. Es un órgano. Desde el 2010 se considera un órgano. Pero yo no entendía sobre ese órgano. Ese órgano regula 23.000 funciones en el cuerpo. Desde el neurodesarrollo, el sistema inmune, la digestión, la mitocondria, la parte metabólica. ¿Qué les pasaría a ustedes si solamente tuviesen 5% de su corazón, o de su hígado, o su riñón? Si todo solamente tuviese 5%, ¿tendrías salud? ¿Cuántas otras cosas te desconchinflan si solamente tuviese 5% de un órgano? Bueno, adivinen qué. Eso es lo que tiene la persona autista. Un 5% de un órgano vital para procesar este mundo, vivir dentro de él y ser funcional. La microbiota me cambió la vida porque yo entendí que cada persona era exactamente eso, una persona. Y que terapias como MERT, a pesar de que a mí me funcionaron y muchas personas le han funcionado, son solamente una herramienta más dentro de un esquema que debe ser trabajado de manera integral. Entonces, mi primer punto de esta charla, y si se quedan con esto estoy contenta, nada es propio del autismo, nada. No se queden con esa contestación, porque no hay cosa que le cambie más el pronóstico a sus hijos que cuando entiendan que los síntomas están atados a raíces, que la realidad es que no vamos a curar el autismo, pero una gastritis sí. Y si eso lo hace menos selectivo, da la casualidad que el pronóstico cambia, ¿cierto? Hay 2 preguntas que yo necesito que ustedes se empiecen a hacer cuando están a punto de iniciar o evaluar una intervención, sea la que sea. La primera pregunta, ¿se puede medir? Si tú ves en TikTok una mamá que te está diciendo, uy, me fue súper bien con el omega 3, y tú se lo das a tu hijo, le va bien y te estás contenta, ¿por qué le fue bien? Esa es información válida. Y si le va mal, ¿tú crees que la mamá en TikTok te va a decir qué hacer? Ni ella sabe. Pero el omega 3 es natural. Ah, bueno, pero si tu hijo tiene, por ejemplo, una alergia a la histamina, no puede tomar omega 3.
O de repente ves a alguien diciéndote, ay, dale 5, 6, 7 días de puro jugo de zanahoria. ¿Tú sabes si tu hijo tiene sensibilidad o alergia a la zanahoria antes de darle el jugo? Todo lo que hoy por hoy ustedes hacen se debe poder medir. ¿Le vas a dar una vitamina? Mide a ver si la necesita. ¿La necesita? Mide a ver si la puede metilar. Todo se tiene que medir, incluso en terapias convencionales. Si ustedes no le están haciendo metas medibles, esa terapia no tiene rumbo. Al igual que la salud. Hagan que sus médicos hagan estudios, encuentren. Y la doctora Dolly nos va a hablar más de esto, así que no voy a seguir. Pero medir es número 1. Cuando tú mides, deja de improvisar. Y cuando dejas de improvisar, ahorras tiempo, dinero y esperanza. Porque la esperanza se acaba cuando el dinero se acaba y cuando el niño no mejora. Dejen de improvisar hoy por hoy. Si no se puede medir, no se hace. Pregunta número 2. ¿Se está haciendo en el orden correcto? Yo les pregunto, hoy por hoy, ¿un intestino inflamado es igual a un cerebro inflamado? Sí. ¿Vas a pagar un montón de plata para hacer la terapia MERT si tu hijo está comiendo de manera inflamatoria? No tiene sentido. Es más, yo gasté muchos recursos cuando Raquel era chiquita, haciendo ¿qué? Con células madre, por ejemplo. Yo ni sabía qué eran. El doctor dijo, esto está bueno. Yo fui, gasté otro carro ahí. Pero ustedes saben lo que hacen las células madre, por ejemplo. Desinflaman. Ustedes saben lo que hace la pizza. Inflama. Entonces el que reza y peca empata. Menos nosotros que perdimos tiempo, recursos y esperanza. Y eso fue lo que yo hice con el que reza y peca empata. Yo le di pizza y le di células. Y después le di pizza. No nos vayamos más allá. Terapias convencionales. Ustedes saben lo difícil que la tiene un terapeuta cuando su hijo llega desregulado, hiperactivo, corriendo de un lado a otro, que no se puede concentrar, no se puede sentar, se pega la cabeza, entra en crisis. 45 minutos de terapia, 30 minutos se gastan tratando de regular a ese niño. Pero es que si ese niño tiene parásitos, si ese niño tiene hongos, si ese niño tiene gastritis, si ese niño tiene un problema médico que ustedes no lo han visto todavía, entonces el orden correcto sería ir a terapias convencionales. ¿O estamos quemando recursos, tiempo y esperanza? No, el orden correcto es regular a tu hijo de manera biológica para que cuando vaya a esas terapias las aproveche. Un diagnóstico no es pronóstico.